El capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses es una carta escrita por el apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Tesalónica. En este capítulo, Pablo aborda la segunda venida de Cristo, la aparición del hombre de pecado, el anticristo, y exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe. Aquí te presento un análisis detallado versículo por versículo. 1. La segunda venida de Cristo y el día del Señor, Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 5. Versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo insta a los creyentes a no dejarse engañar por rumores o mensajes falsos sobre la inminente llegada de Cristo. Parece que algunos en Tesalónica estaban ansiosos o confundidos, pensando que la venida del Señor ya había ocurrido o estaba a punto de suceder inmediatamente. El apóstol pide que no se dejen perturbar por afirmaciones falsas, incluso si éstas parecían proceder de una autoridad confiable. Versículos 3 al 5, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Pablo aclara que antes del día del Señor, deben ocurrir dos eventos. La apostasía, una rebelión o abandono de la fe. La manifestación del hombre de pecado, conocido como el hijo de perdición o el anticristo, quien se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo por encima de toda deidad. Este hombre buscará usurpar la posición de Dios, incluso colocándose en el templo de Dios y proclamando ser Él. 2. El misterio de la iniquidad y la manifestación del anticristo, Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 12. Versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo menciona que el misterio de la iniquidad ya está en marcha, pero hay algo o alguien que retiene al hombre de pecado, impidiendo su completa manifestación hasta el momento oportuno. La identidad de este restrictor no está especificada, lo que ha llevado a muchas interpretaciones a lo largo del tiempo, desde el Espíritu Santo hasta la autoridad humana. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Una vez que se quite lo que lo detiene, el hombre de pecado será revelado, pero su destino final es la derrota. Cristo lo destruirá con el poder de su palabra en su venida. Versículos 9 y 10, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El anticristo vendrá con el poder de Satanás, realizando señales y prodigios engañosos para desviar a aquellos que rechazan la verdad. Estos engaños son tan poderosos que solo los que han rechazado la verdad del Evangelio serán vulnerables a ellos. Versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como parte del juicio, Dios permitirá que aquellos que han rechazado la verdad sean engañados y crean la mentira, resultando en su condenación. 3. Exhortación a la perseverancia y gratitud, Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresa gratitud por los tesalonicenses, recordando que Dios los eligió para la salvación desde el principio, por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad.
El propósito es que ellos participen en la gloria de Cristo. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una exhortación directa a mantenerse firmes en la fe y a sostener las enseñanzas que han recibido de Pablo, ya sea en persona o por carta. Versículos 16 y 17, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo concluye con una bendición, pidiendo que Dios, quien les ha dado consuelo eterno y esperanza, les fortalezca y les ayude a hacer buenas obras y mantenerse en la verdad. Conclusión y aplicación práctica. Este capítulo tiene un enfoque fuerte en el discernimiento y la perseverancia. Las enseñanzas principales que podemos extraer son: no dejarse engañar por enseñanzas o rumores falsos sobre la venida de Cristo. Es fundamental conocer la verdad de la Biblia para no ser llevados por corrientes engañosas. La manifestación del hombre de pecado es una señal clara de los últimos tiempos, pero los creyentes deben recordar que su destino final es la derrota por el poder de Cristo. La santidad y la fe en la verdad son esenciales para aquellos que han sido llamados por Dios. Los creyentes están llamados a mantenerse firmes en la doctrina verdadera y no desviarse, incluso cuando el engaño parezca convincente. La esperanza en Cristo proporciona consuelo y dirección en medio de la confusión y el desafío espiritual. Este capítulo nos invita a vivir con discernimiento, esperanza y perseverancia, esperando la venida del Señor con fe sólida y convicciones claras.